Cristina Seguí. A ver, la lucha contra Oltra te ha costado amenazas, expulsiones de ruedas de prensa, censuras de uno de tus libros. ¿Valió la pena al conocer la imputación? Desde luego que sí. Yo entiendo que los políticos no estén acostumbrados a que nadie se mueva por intereses ajenos a la política y al de sacar un rédito económico, político de todas estas, de una cuestión, desde mi punto de vista, desde luego loable, como la que es que una encubridora no pueda seguir firmando recursos de desamparo que posibilitan que el Estado pueda quitarle sus hijos a las familias, ¿no? Es decir, son familias a las que tienen problemas muchísimo menos graves en muchas ocasiones que esta señora que tiene 2 hijos, que tiene el papá de esos hijos en la cárcel y que en este momento está imputada, va a ser procesada por, después de esa declaración del 6 de julio, por haber encubierto los abusos a una niña de 13 años, entre otras cosas. Y bueno, si quieres, ya entramos a relatar, pero lo que está claro es que, por supuesto, me siento muy satisfecha. Ha merecido la pena 2 querellas interpuestas contra mí por esta sujeta para intentar apartarme de la causa. Por supuesto que me ha costado su dinero en abogados. Me ha costado también amenazas a miembros de mi familia en el ejercicio de su desempeño profesional. Me ha costado correos de gente anónima en la que me decían que más valía que me mudara de casa. Sabéis que hace unos días mis datos fueron filtrados en una red de Telegram de extrema izquierda llamada Redbird, capitaneada por Rubén Sánchez de Facua, ¿no? Hay que pagar un peaje y eso es indudable, pero por supuesto merece la pena, ¿no? Estamos hablando de miles de menores que en este momento están en riesgo por culpa de esta mujer, ¿no? Vale, ¿has tenido algún contacto con Teresa, la víctima, sobre esta imputación? He hablado con su abogado en este momento y después de la publicación de esa imputación. Lo cierto es que se está teniendo mucho más cuidado en proteger a Teresa. Desde luego he estado en contacto con ella constantemente por asuntos relacionados con su bienestar, y con quien sí que he podido hablar más directamente es con su abogado a lo largo del día de ayer, incluso a lo largo del día de hoy. Vale, ¿qué opinas de que la vicepresidenta de la Comunidad Valenciana, Mónica Oltra, no haya dimitido pese a esta imputación? Bueno, que ¿dónde va? ¿Qué va a hacer? ¿Quién la va a contratar después fuera de la política, ¿no? Incluso dentro de la política, después de lo que estamos sabiendo? Pues la única que podría contratar a una es la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz, de un gobierno y un partido que se ha asesorado y que sigue apoyando y que ha indultado a secuestradoras parentales de infancia libre, a maltratadoras de menores, y que desde luego han votado impenitentemente en contra de que asuntos como el de Mónica Oltra, de las niñas tuteladas de Baleares, tuteladas por el gobierno socialista y por la ultraizquierda en definitiva, pues puedan ser investigados, ¿no? Es decir, el único lugar que podría contratar a una encubridora es un partido y una facción política tan inmoral como la extrema izquierda, que se asesora y que indulta a secuestradoras parentales. Eso no tiene ninguna, yo creo que no hay ninguna objeción que pueda hacerse al respecto de esto. Sí, sin embargo, Oltra intenta darle la vuelta al asunto y ha asegurado que es víctima de una cacería de la extrema derecha. ¿Cómo valorarías esta postura, esta declaración? Hombre, ¿qué va a decir? Quiero decir, al final podría personarse como acusación particular Saddam Hussein, pero la realidad es que hay unos hechos probados, la realidad es que hay una verdad judicial, la verdad es que hay una sentencia que ya avisaba sobre la ilegalidad de ese informe encargado por Mónica Oltra para desacreditar a la menor y para acosarla y para hacerla poco creíble, que esta señora la esposó para llevarla a su propio juicio, donde era víctima y no acusada. Hablo de Teresa. Y que, bueno, pues ¿qué va a decir?
efectivamente hay una acusación, una particular y popular. Nosotros nos presentamos en primer lugar en el juzgado en el TSJ, acusando a Mónica Oltra y a 9 de los 13 altos cargos que están imputados en este momento. Luego somos la única acusación que se persona y que querella a Mónica Oltra. José Luis de Roberto, el líder de España 2000, que, bueno, podrá gustar o no, podrá ser votado o no, no querelló a Mónica Oltra. Se fue al juzgado de instrucción, puesto que su intención era querellarse contra los funcionarios. Normalmente es lo que se hace en estos casos: te querellas contra los funcionarios, tiras de la manta, extraes esas declaraciones, esas contradicciones y después con los indicios te vas al TSJ. Él no va al TSJ por Mónica Oltra, no querella nunca en ningún momento a Mónica Oltra. Y luego es absolutamente falso, es absolutamente falaz que España 2000 haya intentado cazar políticamente a Mónica Oltra. Lo que sí que es cierto es que hay acusaciones, la popular y la particular, que han hecho el trabajo que tenía que haber hecho la administración, que era proteger a la menor de un abusador sexual. Hay hechos probados que te cuentan y que dicen, y que además hemos demostrado gracias a esas acusaciones, según lo cual hay una orden de alejamiento salido del juzgado de instrucción número 15 de Valencia el 28 de julio de 2017, que Mónica Oltra y su consejería esconden durante 2 meses, que jamás es sabido hasta el 3 de marzo de 2022 gracias a nuestras querellas, gracias a esta instrucción. Y esa orden de alejamiento exigía que el abusador fuera alejado de la menor. En ningún momento fue alejado de la menor. Luego ahí hubo otro delito de desacato o de ocultación, ¿no? Y esto lo sabemos ahora gracias a las acusaciones. Esta señora puede montarse en las pajas mentales que quiera, que lo cierto es que hay unos hechos que ya a estas alturas son incontestables. Ella tendrá que declarar el 6 de julio. Podría haberla acusado Clinton, Obama o Saddam Hussein, que los hechos son los hechos. Después está la vergüenza o la vergonzosa estrategia en la que está siendo ayudada por los medios de comunicación hegemónicos y mayoritarios, según la cual colaboran con el hecho de que efectivamente esta señora está siendo víctima de una cacería de un fascista, etcétera, etcétera. Le están dando una salida a esos medios de comunicación que jamás han nombrado a Teresa, que jamás han nombrado este asunto durante 2 años y que le han ayudado a ser impune durante 2 años y a encubrir estos hechos, ¿no? Sí, esta es la realidad. Sí, son unos hechos muy graves y que salpican a todo lo que es la infraestructura de las instituciones en la Comunidad Valenciana. Entonces, ¿cómo ponderas la actitud del presidente Ximo Puig, que, o sea, consideras que es cómplice o que está sencillamente jugando el juego político al señalar que es la justicia y que en base a lo que dictamine la justicia ellos tomarán una postura? ¿Cómo ponderas la reacción del presidente de la Generalitat Valenciana? Ahora sí hay una complicidad. Es decir, hay una cosa que es innegable y es que esta ocultación, este encubrimiento, esta puesta en marcha y esta financiación y estas órdenes que comenzaron ese engranaje destinado a que la menor fuera silenciada y que estuviera sola frente a los abusos del marido de Mónica Oltra, ocurrieron bajo el gobierno de Ximo Puig. Dentro del gobierno de Ximo Puig. Esta señora es una subordinada de Ximo Puig. Y a estas alturas, después de que esta señora haya sido imputada por un asunto muchísimo más asqueroso que el de meter la mano en la caja, sin ninguna duda, creo que no estamos todos de acuerdo, es un presidente tan débil por su situación jurídica con respecto a su hermano, en este momento imputado por 1.200.000 euros en fraude de subvenciones, que además acabarán imputando a Ximo Puig, ya verás. Bueno, pues no está en situación de exigirle el cese. Lo que ocurre es que a mí me parece perfecto. Si el señor Ximo Puig decide que no hay que apartar a Mónica Oltra de sus funciones, cuando Mónica Oltra sea procesada y cuando Mónica Oltra sea condenada,
el que será condenado es el gobierno de Chimo Puig. Vale, Y ¿y Chimo Puig pasará a la cómo historia consideras como... que está en este momento el gobierno tripartito ahí en Valencia con los escándalos que se han sucedido en los últimos días? El que nombrabas del hermano de Ximo Puig. ¿Consideras que es probable o es posible un adelanto electoral para contener los daños que están sufriendo en la imagen de todos ellos? Yo siempre he contemplado un adelanto electoral, pero lo cierto es que estamos jugándonos esta partida con elementos que cuando sean apartados de la política y cuando pierdan las urnas por estos sucesos tan asquerosos y tan deleznables, políticamente están muertos, políticamente están acabados. ¿Quién va a contar con Chimo Puig o con Mónica Oltra de ahora en adelante? Luego, este año, ellos necesitan este año para intentar coger aire, para intentar trazar una estrategia de supervivencia posterior, una salida que les permita ganarse la vida, aunque se lo hayan llevado crudo, ¿no? Como se lo han llevado y como se lo están llevando. Yo no descarto en absoluto un adelanto electoral. Lo que pido a la oposición, formada sobre todo por el Partido Popular y por el partido político Vox, es que se pongan las pilas, que fichen a líderes y que encuentren y que rearmen el partido en la Comunidad Valenciana, que es absolutamente débil por ambos flancos, y que hagan una oposición política de una vez, que han tenido 3 años y medio para hacerla y no la han hecho. A ver, este es un tema, es un caso muy delicado, ¿vale? El abuso a los menores, además a una chica. Además que aquí se ha creado el movimiento del yo sí te creo y todo este tema de posicionarse siempre a favor de las víctimas, previo incluso a lo que es el proceso judicial. Entonces, ¿cómo Sí. valoras el silencio de la ministra de Igualdad, Irene Montero, en todo este asunto? Bueno, ¿qué va a decir Irene Montero? Es decir, como vuelvo a decir, Irene Montero sería la única salida laboral que podría tener Mónica Oltra en este momento. Una ministra que ha financiado el secuestro a menores, una ministra que se ha asesorado con secuestradoras parentales, una ministra que ha indultado a una maltratadora de menores que fue capaz de secuestrar a su hijo durante 7 años, privándole de incluso de las vacunas. Le faltaban 11 vacunas en el momento en que fue rescatado este niño. Apartado de su padre, apartado de amiguitos para jugar, de la escolarización. Es decir, todo eso es maltrato infantil. Todo eso es maltrato infantil. Y estas señoras peligrosas, que forman parte de esa mafia, de esa organización criminal que es el feminismo, diseñada para delinquir y para robar los recursos a las verdaderas víctimas de violencia, pues es la representación tácita de lo que es Mónica Oltra. Es decir, para ella el abuso al menor hijo de Juana Rivas no existió. Para ella el secuestro del hijo de María Sevilla y de Rafael Marcos, víctima de esta delincuente, de esta criminal, no existió. Luego, el feminismo es una organización criminal que hay que extinguir, a la cual hay que extraerle, quitarle los recursos para dedicarlo a las políticas que pueden ayudar a gente que realmente la necesite, ¿no? Pero el feminismo es una organización criminal. Sí, justo nombras el caso de la expresidenta de Infancia Libre, María Sevilla. ¿Y crees que la salida a Mónica Oltra en caso de ser encontrada culpable de estos delitos es un indulto? O sea, ¿crees que sería la próxima indultada de Pedro Sánchez? No creo que sería la próxima indultada de Pedro Sánchez, porque espero que Pedro Sánchez sea enviado al paro dentro de un año cuando se celebren las elecciones generales, ¿no? Yo creo que después de la declaración de Mónica Oltra, 6 de julio, muy probablemente le esperen aproximadamente un año o muchísimos meses de instrucción. Y lo que te puedo asegurar es que como acusación popular yo no voy a permitir que este tema se aparque o se haga una especie de paripé y se aparque dentro de pocos meses, ¿no? Pero incluso si Mónica Oltra fuera indultada por el presidente del gobierno y por la señora Montero,
Mónica Oltra pasaría a la historia como una delincuente y Mónica Oltra pasaría a la historia como lo que es una encubridora de que ha sido pillada, ¿no? Vale. Bueno, Cristina, muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, por tu dedicación a este caso. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.